Iglesia que nos visita y también la iglesia que se quedó en casita. Acompáñeme directamente a la palabra. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1. No sé si Jessica o Camila tienen por ahí Biblia, y si no, préstele una. Isabel, muy bien, para que ellas puedan leer la palabra. Servicios anteriores, el pastor estuvo predicando acerca de José y de María y del nacimiento de Jesús. Y el Evangelio de Mateo lo narra, así como también Lucas en sus escritos narra cronológicamente acerca del nacimiento de Jesús y cómo debería de venir el Cristo, el Mesías, a la tierra. Sino manifestar en un nacimiento natural como tú y yo llegamos al mundo. De manera que, estudiando y leyendo toda esa historia, me asaltó un texto bíblico que lo estuve leyendo cada vez que lo meditaba y revisaba los escritos, la escritura, y me suena y me es interesante poder compartir la palabra con ese texto bíblico. Se encuentra en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 21. Ese es el texto bíblico. En el nombre del Padre, el Eterno, en el nombre de Jesús, el Cristo, su Hijo, y también en el nombre del Espíritu de Dios, del Señor. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Con eso, suficiente. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, refiriéndose a Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de empezar el servicio, la hermana que mueve ahí a la computadora y el video me dice: pastor, el título de la predicación, ¿cuál va a ser para ponerlo? Y nunca ando pensando en el nombre o en el título. Y le dije, bueno, pues pon Cristo es la solución al pecado. ¿Algo así, hermana? ¿Sí, verdad? Cristo es la solución al pecado. Y cuando le dije el título, dije, ya no lo van a leer muchos, o ya no lo van a ver muchos el video. Porque tiene que ver con un tema que a muchos no les agrada: lidiar con el pecado o tratar con el pecado. Y nos hemos percatado que cuando ponen un título, 3 lecciones para alcanzar el éxito, o cuando ponen pasos para poder ser feliz, o de ese tipo de títulos, hay un montón de like o de vistas o de comentarios acerca del video. Y dije, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que nadie lo vea o pocos lo vean? Saben que es necesario hablar acerca del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, el problema del hombre o de la mujer, el problema de una relación
el problema o los problemas de una familia, el problema o los problemas de toda una comunidad, el problema o los problemas de toda una ciudad, el problema o los problemas de toda una nación, el problema o los problemas de toda la humanidad es el pecado. El pecado está entrometido en muchas de las cosas del hombre, de la humanidad. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en Él no se pierda. ¿Verdad? Usted y yo sabemos en qué consiste la palabra perderse. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente vida eterna, está hablando el Señor Jesús en ese texto bíblico, que esa parte, esa frase se la está diciendo Nicodemo, es una conversación que tiene el maestro con un maestro de la ley, con otro maestro de la ley, que no entendía lo que él platicaba, y le está dando acerca de la vida eterna. Pero entre tanto que eso sucede, usted y yo tenemos una vida abundante aquí por medio del Evangelio, por medio de que ese pecado fue tratado y fue quitado de una relación. Y las relaciones empiezan a perderse, las relaciones empiezan a fracturarse, las relaciones empiezan a perder validez por causa del pecado. Y estoy hablando relación padre, estoy hablando relación Dios y su pueblo, estoy hablando relación entre padre y esposa, esposa, esposo, estoy hablando de relación padres, hijos, hijos con los padres. Todo el problema de una fractura de relaciones, ¿sabe qué? Está atrás de todo eso, el pecado. ¿Cuántos lo creen? Es verdad. Y aquí está el cumplimiento, en ese texto bíblico, está el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, o parte de él. Y todo el desarrollo y todo el proceso de parte de Dios para venir a traer o para enviar a Jesús al mundo, y que tuvo que pasar por un proceso tan largo y tan difícil, aquí se está cumpliendo en la venida de Jesús a la tierra. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué dice? De sus pecados. Y este viene a ser el problema de todo el mundo. ¿Y cuál es el problema de todas las necesidades del mundo? Pues es el problema es el pecado. El problema que agobia a toda la humanidad es el pecado. Llámese, escúcheme, llámese pecado, pecados del cuerpo. Pecados del cuerpo tiene que ser pecados que cometes con el cuerpo, que tiene que ver con inmoralidades, inmoralidad sexual, adulterios, fornicaciones, lascivia, pornografía, y todo eso impacta y lleva a un problema, a un pecado del cuerpo. Problemas de carácter, problemas de carácter, escúcheme.
ira, enojo, maledicencia, rabia, furor. Mal genio, bipolaridad. A veces está bien y después no sabe cuándo estás mal. Problemas, situaciones difíciles que empiezan a fracturar una relación, hermano. Escúcheme, tanto pecado es, como lo que dije ahorita, como pecado es también problemas de carácter, vanidad. No hay respeto en una relación. ¿Sabe que los psicólogos, los terapeutas familiares que tratan o atienden un problema matrimonial, familiar, y el mundo lo informa, y nosotros también a veces como consejeros decretamos un problema, una situación, y que es la falta de comunicación, hermano? La falta de comunicación es una de las cosas que trae o fractura o que lleva un matrimonio al fracaso y al divorcio. Otra de ellas es la economía. Pero la falta de comunicación, el tener una mala comunicación, es una mala relación. Porque cuando tú te comunicas o yo me comunico, existe ahí una relación. ¿Dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces, la falta de comunicación es lo mismo que es una falta de relación. No hay una relación sana. No hay una relación saludable. Entonces, hay que identificar, hermanos, qué es lo que está provocando esa mala relación que está teniendo un matrimonio. Y si vamos a identificar y profundizamos en los hechos, en las acciones, en las obras, ¿sabe qué? ¿De dónde terminamos llegando? En un pecado de alguien, de uno de los dos, o de los dos, o de la familia, o del padre, del hijo, del esposo, la esposa. Pecado. Atrás de toda esa cortina que te ponen, esa cortina llamada falta de comunicación, atrás de esa cortina está el pecado asomándose. Cuando es problema financiero, ¿qué cree? Lo mismo. Egoísmo, vanidad, envidia, ambición, avaricia. Tengo ya mi apuntadora. Me está ayudando ya. No la puse, pero me ayudó. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Hola. ¿Sabe qué? Atrás de ese mal acuerdo, pecado. ¿Le seguimos? ¿Sabe qué? Jesús vino a salvar todo eso. Y a veces cuando leemos este texto bíblico, el pastor va a hablar de salvación. Porque vinieron a familias nuevas y están aquí, y doy gracias a Dios por la vida de Jessica, ¿sí? Y Camila. Y Javier, y el niño se llama, pues dice de Jesús. Daniel de Jesús. El que me ocurrió más y me acordé es el de Jesús. Va a predicar acerca de salvación.
Pero este texto bíblico o esta palabra es para ellos y es para ti, para mí también. Y para ti, Flash. Ya estás grande, mi hijo. Entre tanto, mientras eras chiquito, chiquito eras pero ya creciste. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hay una mala relación entre Dios y nosotros por el pecado. El pecado aleja al hombre de Dios. Entonces el pecado aleja al hombre de Dios. Pregúntenle a Adán y Eva. ¿Dónde te metiste, Adán? Porque había pecado, se alejó de Dios. Ya hubo una mala relación entre Dios y Adán y Eva. Pero, y llamarás Jesús, y tendrás un hijo, y llamarás, y pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a ti y a mí ya nos salvó desde hace 23 años, 20, 18, 15, 14, 10, 8, 7, 6. Ya te salvó. Te libró de un pecado, de cosas horrendas que veníamos haciendo por falta de conocimiento, de ignorancia a la palabra y a la voluntad del Padre. Pero ahora aquí seguimos, pero ¿qué cree? Podemos estar teniendo mala comunicación, malas relaciones, seguir teniendo pecado. Y así como Jesús fue provisión para tu vida y mi vida cuando conocimos a Él y pasamos al frente y lo recibimos como nuestro único Salvador personal e hizo la obra por medio del Espíritu Santo, ¿qué cree? Él mismo sirve para seguir perfeccionándote y perfeccionándome a mí también. En todas nuestras relaciones que sigamos teniendo. Porque seguimos viviendo. Y tenemos relaciones sociales. Somos seres sociales. Y por cuanto son sociales, hay y habrá siempre relaciones. Pero tienen que ser relaciones sanas, donde no haya pecado que fracture, que dañe una relación tan hermosa por la que el Señor en su voluntad creó desde el principio en un huerto, en un Edén. Ese es el pensamiento del Señor para su creación. Amén. Ahora, aquí dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El problema de la humanidad que agobia a toda la humanidad, pues es el pecado. Y luego dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la provisión? La provisión es salvará. El problema es el pecado, pero la provisión ¿cuál es? La salvación. Y la palabra salvación sugiere también rescate. Te va a rescatar porque Él rescatará
a su pueblo de sus pecados. Porque Él rescatará a su pueblo del pecado. ¿Sabe por qué? Porque lo que el pecado ha hecho al hombre es que lo domina. Por eso conlleva la palabra rescate también. Salvación, te libra. Todos esos sinónimos de la palabra salvación entran en ese concepto. Salvación es te librará, te rescatará. ¿Y por qué podemos aplicar la palabra salvación? Te sanará. ¿Por qué podemos aplicar la palabra rescate? Porque lo que hace el pecado al hombre es eso. Hay un dominio. El pecado domina la voluntad del hombre y de la mujer. La domina, la destruye. Termina destruyendo y condenándolo también. Por eso tenemos que ser rescatados. Y por eso el Señor envía la provisión, ese rescate, esa salvación del pecado. Porque a mí me dominaba el pecado. A mí me estaba dominando el pecado. Me estaba destruyendo. Y si seguía así, me iba a condenar. O mientras vivía de esa manera, o de ese estilo de vida, estaba condenado. Yo no sé si eso le pasó a usted. Entonces Cristo vino a salvar a la gente de todo eso. Yo tenía problemas de drogadicción. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Y la droga me dominaba. Y al principio decía, yo lo voy a dejar cuando yo quiera. La voy a dejar cuando yo quiera. Aparte de dominar, engaña. Porque estaba engañado, viviendo engañado, pensando que en cualquier momento yo le iba a dejar. Y no, estaba dominado por la drogadicción. Dominio. No podía hacer lo que yo quería hacer, porque de lo profundo de mi voluntad quería salir del problema de drogadicción. Lo intenté. Muchas veces lo intenté. Y ya lo he platicado. Pero no podía. Duraba sobrio 3, 4 horas. ¿Sí? No estoy exagerando. ¿Qué pensaba que iba a decir? ¿Días, semanas o meses? ¿O años? Como el borrachito, ¿no? El borrachito dice, no estoy tomando. Ya dejaste de pistear. Sí, ¿cuánto tiempo tienes? Desde ayer. Oh. Wow. Y te domina. El pecado domina. Llámese drogas, llámese alcohol, llámese ira, llámese pecados de carácter. Lo iracundo, el que es iracundo. ¿Cuántas veces has dicho, no quiero reaccionar de esa manera, pero ustedes me sonsacan, plebes? Lo le echa la culpa al plebe.
Para el que no sabe, si alguien lo ve en otro lugar, plebe aquí es niño, niña, chamaco, muchachito, pequeño. Pero no quiere reaccionar de esa manera. ¿Pero por qué lo haces? Porque te domina. ¿Y sabe qué? Tanto los pecados del cuerpo como los pecados de carácter, como los pecados de religión, que tienen que ver con dentro de aquí de la iglesia, religión, destruyen. Domina, destruye y condena. Pues Cristo vino a solucionar todo eso. Esa es la provisión. Vi que algunos de ustedes hicieron así, como que le iban a aplaudir al Padre, pero se detuvieron, porque han de haber dicho, no me siguieron el rollo. Pero para eso vino Jessica. Camila, ya no sé quién de las dos es cuál. Tú eres Jessica, ¿sí? Lo que sí sé es que él es Daniel de Jesús. Para eso vino, mujeres. Así es que si te reflejas un poquito con todo lo que se está diciendo aquí, ¿sabes qué? Necesitamos de Jesús en nuestra familia, en mi corazón primeramente, en mi corazón, diga conmigo, en mi corazón primero. Pero ¿por qué? ¿Por qué no empieza con el hombre, con el marido que está ya todo borracho? Me golpea y él es el malo y yo soy la buena. O que a veces es al revés. Por alguien tiene que empezar. Y si tú viniste aquí a la iglesia es porque viniste por ayuda y quieres una solución. Hay una necesidad. Pues ¿sabe qué? Trata primero contigo, el Señor. Después los frutos del Espíritu están en ti. Vas y vienes y tienes que empezar a influenciar. Tienes que empezar a impactar. Iba a decir la palabra contagiar, pero ahorita en estos tiempos como que no es de mucho provecho. ¿Verdad? Nadie se quiere contagiar de nada. Pero si fuese de un cambio de vida, yo me quiero contagiar del Señor. De esos contagios sí quiero. Y no me vacunen por eso. Por esos cambios, pues. Por lo menos ya tengo un seguidor. Daniel de Jesús. Entonces la provisión es esa, hermanos míos, amados y deseados por el Señor. ¿Y el proveedor quién es? El que cumple todo eso, ¿quién es? Llamará su nombre Jesús, dice. Él, vaya al texto bíblico, cuando dice, y le pondrás por su nombre Jesús, dice así: porque Él, ¿sí? Porque Él, y se refiere a Cristo, se refiere de ese niño que iba a nacer, ¿verdad que sí? ¿Es entendible eso? Porque Él, Cristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús. Jesús, escúcheme lo que le voy a decir y usted ya lo sabe, o a lo mejor no, pero Jesús es la única solución para el pecado, o para quitar el pecado. Por eso le terminé poniendo así ese título a la video. Entonces Jesús
es el único que puede tratar o limpiar el pecado del hombre y de la humanidad. Jesús. No hay otro. No hay ni uno más. No hay vacuna. No hay medicamento. No hay consejo natural. No hay otro nombre. No hay otra persona, sino solamente Jesús. Vaya conmigo a Hechos 4:12. Ayúdenle ahí a Jessica o a Camila. Hechos 4:12. Y cuando lo encuentren la mayoría, léalo con voz audible. Ayúdenle ahí a las mujeres, ya. Así. Camila. Gloria a Dios. A mí se me hace que usted ya sabe algo de la palabra o le atinó. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. ¿Y qué venía a hacer ese niño, ese hijo, ese nacimiento, ese Jesús? ¿Qué venía a hacer al pueblo? Salvación, rescate, sanidad, liberación. Pues en ningún otro hay rescate, salvación, liberación y sanidad. Solamente en Jesús. No hay un terapeuta familiar que trate el pecado. No hay ninguna pastilla para alguien para quitarle lo adúltero. No hay una pastilla que trate. Pues ¿cuál digo para que no? La mentira. Ándale. No hay un jarabe que te quita la mentira. Hola. Ni aunque te la tomes cada 6 horas. Sí, porque ahora con lo que pasé, ya supe que cada 6, cada 8 y cada 12, hasta cada 24. Cuando quieres atacar el problema cada 2, cada 6. Y si el problema está fuerte, la infección cada 6. Sí, ya hasta le dije a un hermano ayer, oye, el pastor hasta está dando recetas ya. En esta pandemia hasta receto. Pastor, tengo gripa. Tómate un antigripal. ¿De qué? No hay, escúcheme, no hay un medicamento que se llame pecadomicina. No hay. Pecadomicina 550. No hay un antipecado, no hay un jarabe, nada. ¿Sabe qué? Solamente Jesús es el que quita el pecado. Dele un aplauso al Señor. Es real. No hay más. ¿Quién te salvó a ti? ¿Quién te salvó a ti? ¿Quién te rescató a ti? ¿Quién te sanó a ti? ¿Quién sanó la relación que tenías? Jesús. Mire, hermanos, aquí tenemos un testimonio tan fuerte o tan grande que ni siquiera Hollywood lo tiene. Y nosotros lo tenemos aquí. Un matrimonio se divorcia, duran 4 años alejados
El hombre, bueno, ya no voy a, iba a decir, pero ya no voy a profundizar, mejor que lo haga él después. Se separan, duran 4 años alejados y luego el Señor los vuelve, sí, a casar. Ni Hollywood tiene esa historia. Deberían de vender esa historia a los productores. O por lo menos sáquenles derechos de autor, para que nadie se los robe. Pero ¿qué dijiste? El autor de toda esa obra fue Jesucristo, hermanos. Escúcheme. Ni Hollywood tiene esa historia. Pero esa y muchas otras historias más, Cristo las ha dado. Y te las ha dado a ti y a ti y a ti. Y aquí podemos hacer una entrega de Óscares, de globos de oro, de alfombra roja y caravana. Casi tú hago una cena aquí ahorita, hermano. Pero eso lo hace Cristo. Y todo eso y muchas otras cosas más las hace el Señor. Porque para Él no hay nada imposible, Lorena. Para el Señor no hay nada imposible. Te lo digo al revés, pues. Todo es posible con Él. Y escúcheme, el hombre, pero, tengo que anteponer la palabra pero el hombre no muere o no es condenado o no es destruido a causa del pecado, hermanos. Es por la falta del arrepentimiento del pecado. ¿Sí me expliqué? O sea que no terminamos muriendo por el pecado, siendo condenados por el pecado. No me estoy contradiciendo, entiéndamelo. Pero termina el hombre muriendo por falta de arrepentimiento. Hace algunas semanas o meses prediqué acerca del arrepentimiento. Si es necesario el arrepentimiento, claro que sí. Se requiere de un arrepentimiento. ¿Usted cree que el papá del hijo pródigo no rogaba por la vida de su hijo? Si dice la escritura, dice esa historia, y esa historia la comenta Jesús, el maestro, que todos los días papá salía a la puerta o a la ventana de su casa y miraba el horizonte para ver si llegaba su hijo amado. ¿Usted cree que en esas salidas, en esa búsqueda de que si que si el hijo no llegara y volteando hacia la ventana, no rogase por él? Claro que estaba rogando por él. ¿Sabe que una súplica, una ruega hace cambiar la dirección de la gente que está extraviada? Padre, Señor, y cada vez que salía a la ventana o a la puerta, yo puedo ver ese padre rogando por su hijo. Y el siguiente día rogando por su hijo. Y el siguiente día rogando por su hijo que regresara. Y mientras allá el hijo derrochando el dinero, sus bienes y su cuerpo, esa oración llegó al cielo y tuvo una intercesión, pues, porque hubo una intercesión ahí, pues, ¿verdad? Esa oración. Y fuese que lo que fuese, aquella persona pasó una aflicción, pasó un problema, una situación difícil, llegó al fondo de su situación espiritual.
Y entonces volvió en sí. Volvió en sí. En la casa de mi padre, hasta sus jornaleros tienen que comer. Usted ya sabe esa historia. Entonces, hermano, la provisión está en Jesús. Y termino con esto. Aunque aquí puse, no perece porque sí hay solución. Bueno, ya lo dije. Aunque hay un texto bíblico ahí. Acompáñenme, vamos a ver qué sucede aquí con este Juan 3. Vaya conmigo a Juan 3. Bueno, aquí, mire, déjelo así, hermanos. Es acerca de por qué de tal manera amó Dios al mundo y porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Está conmigo? Ya voy a terminar. Termino con esto, hermanos. Fíjese. ¿Quiénes son los implicados de todo esto? Ya termino, ayúdenme a aterrizar bien rápido ya todo esto, este último punto. ¿Quiénes son los implicados de todo esto? El texto que estamos leyendo y que está dando dirección a toda la predicación es porque Él salvará a su pueblo. Los implicados es el pueblo, pero no está limitado, hermanos. Este texto bíblico y todo este tema que estamos hablando no está limitado al pueblo de Israel exclusivamente. Usted y yo sabemos que esto se extendió hasta toda la humanidad. Ni tampoco fuimos nosotros los gentiles un plan B del plan original del Señor. Cuando todavía ni Israel existía, porque el pueblo de Israel no existía, Él lo formó. Habló a Abraham y le dijo, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ya estábamos en el plan original del Señor, desde el principio. De manera que este texto bíblico no es exclusivo para el pueblo de Israel. Esto te relaciona a ti y a mí también. Nos involucra a ti y a mí. Fue para mí y fue para ti también y para todos los que están allá afuera viviendo en pecado. Me hace recordar el texto bíblico o la frase que soltó Juan el Bautista cuando dice la Escritura que él bautizaba en el Jordán y predicaba el arrepentimiento para salvación de los pecados, y cuando ve venir a Jesús, de quien él predicaba, dijo una frase que tú la has de saber y la has de conocer. He ahí el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? He ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Así lo sabe, ¿verdad? Que quita el pecado ¿de quién? De todo el mundo, de toda la humanidad. Seguimos no siendo plan B. Hemos sido el plan original desde siempre. Entonces los involucrados somos tú y yo, fuimos tú y yo y son todo mundo. Porque para eso vino, para salvar a toda la humanidad. Pero dice la Biblia que no todos se van a salvar. Porque muchos no se quieren acercar a la luz, porque se va a manifestar sus obras. Porque aquel que se acerca a la luz, ¿qué crees? Se manifiesta lo que hay adentro. Por eso no quieren venir a la luz, porque sus obras son reveladas y manifiestas. Entonces, quieren
permanecer en la oscuridad. Me salí, ¿verdad? Pues es que tiene que ver con esto, pues, ¿verdad? Cuando estamos en un lugar oscuro y enciendes la luz, inmediatamente se disipa la oscuridad. Inmediatamente la oscuridad se va. Porque la oscuridad con la luz, así como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. De la misma manera, cuando la luz llega, la oscuridad se disipa. Y cuando la luz se va, ¿qué cree? ¿O qué sabe? La oscuridad se manifiesta. Entonces hay que vivir en la luz. Y hay que pedir que la luz venga al corazón. Señor, manifiesta tu luz en medio de la oscuridad, en él, en ella, en la iglesia, en la familia, en la gente. Y sucede, hermanos. Para todos, esto no es para, aquí no hay acepción de personas. Y claro que también al hablar de su pueblo, porque dice, porque Él salvará a su pueblo habla de una relación. Entonces, de esa relación que estábamos hablando al principio, ¿qué cree? Se va a sanar. Él viene a salvar, a rescatar, a sanar todas las relaciones de la gente, de todos. No podemos tener una buena relación con nosotros si no tenemos antes una relación saludable con el Señor. El otro día, ahorita que hice esto, me acordé de una ilustración que hice de una predicación, ¿verdad? No podemos tener una sana relación con mi esposa, con mi esposo, con mi hija, con mi hijo, si no tengo una buena relación con el Señor. Tarde que temprano, una aparente relación se fractura o se manifiesta si Cristo no está en esa relación. Tarde que temprano se va a manifestar las obras de la carne, las obras del pecado de estas personas. Y entre más nos acercamos al Señor, escúcheme, más nos acercamos nosotros. Más te acercas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero entre más nos alejamos del Padre, las relaciones terrenales también se manifiestan alejadas. Cristo es la solución, hermanos. La única manera de encontrar provisión es por medio de recuperar esas relaciones. ¿Cuál es tu problema? Muchachos, pásenle de una vez. ¿Cuál es tu situación? ¿Sabes qué? Esa que cantaron ahorita, el último no la del último. No hay otro. Igual. Palabra de vida eterna. No, esta última hasta la repitieron y el coro dijeron, no hay otro. ¿Cómo? ¿O es el único? No hay nada. Esa. ¿Ya te la aprendiste, Javier? ¿Ya te la aprendiste? Apréndetela, amigo. Es más, no te vas ahorita si no te la aprendes. Sale, muchachos, rapidito, póngase de pie. Iglesia de Jesucristo, y los que están acá en casa también, les bendigo y terminen aplicando la palabra a sus vidas.
No la quites todavía. No hay nada mejor. Amén, aleluya, denle un aplauso fuerte. Pero ya empiecen, muchachos. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada. Díselo fuerte. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Nada mejor. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Es Cristo el Mesías. Jesús.